Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro podcast, nuestro primer podcast que creamos acá en Ecoturismo en la sede Antonio Varas. Mi nombre es Fernando Saldívar, el día de hoy voy a ser su guía. Me pueden identificar por este bellísimo polerón verde que estoy ocupando. El día de hoy les voy a comentar un tema bastante interesante para todas las personas que viven acá en la región metropolitana y las personas también que puedan visitarla. Vamos a conversar acerca de los cementerios incas que hemos encontrado y que se han ido encontrando en el Valle del Mapocho, es decir, en grandes zonas de acá de la región metropolitana, ¿ya? Para poder entender cómo es posible que tengamos cementerios incas en la región metropolitana, en la capital, Santiago de Chile, es necesario empezar a afinar ciertos detalles y ciertos puntos que quizás podríamos conocer o que simplemente no teníamos idea, ¿ya? Para poder entender un poquito de lo que le estoy conversando, todos nosotros cuando fuimos al colegio, cuando estuvimos ahí en clase, en educación básica media, nos enseñaron que en 1541 llegó Pedro de Valdivia con sus hombres y empezaron a instalar sus primeros asentamientos en lo que hoy conocemos como la ciudad de Santiago, empezaron a organizar, empezaron a construir una ciudad. Pero ¿qué pasaría si yo en este momento les digo que la historia que les contaron no es así? Quedaríamos todos para adentro, pero bueno, les cuento. La historia que ustedes saben, el día de hoy nosotros tenemos evidencias y datos empíricos que nos llegarían a deducir, perdón, que nosotros tenemos asentamientos incas acá en nuestra ciudad. Para comentarles y contarles un poco de qué es lo que sucede. Cuenta la historia oficial, vamos a partir por la historia oficial, la que todos sabemos. Entonces, como les estaba comentando, que en el 41 llegó el señor Pedro de Valdivia, encontró unos terrenos en lo que hoy podría ser la plaza de armas, totalmente vacíos, planos, y el hombre con su puño y la ayuda de sus hombres empezó a construir su casa y todo lo que tiene una organización colonial y lo que sabemos con los antecedentes que hay. Bueno, yo les puedo contar que la evidencia arqueológica que se ha ido descubriendo en los últimos años, a medida que va creciendo la ciudad, que se va desarrollando, nos dice que nosotros teníamos asentamientos incas mucho antes de que Pedro de Valdivia llegara a instalarse y colonizar, llegar a lo que hoy es Chile. Nosotros tenemos datos que hablan acerca de que podríamos encontrar asentamientos incas desde los años 1400 en adelante. ¿Ya? Estos datos se han ido recopilando a través de exploraciones en senderos y excavaciones que han dado como resultado encontrar estos artefactos arqueológicos como vasijas y cuerpos. ¿Ya? Eh, Dice la historia que cuando llegó Pedro de Valdivia, estaban estos asentamientos incas organizados con tambos, ¿ya? Recuerden que los tambos son pequeños como tiendas, lo que hoy podríamos conocer como un mini market, ¿ya? Eh, y empezó a apropiarse de todo esto, ¿ya? Eh, ¿Cómo apropiarse de todo? Empezó a tomar posesión de los lugares, empezó de una o cierta forma a engañar o empezar a transar y generar relaciones con los incas que vivían acá ya desde mucho antes, ¿ya? Y empezaron a apropiarse, ¿ya? Dentro de este apropiamiento se ocurrieron hechos que son lamentables, ¿ya? Quizás ustedes no lo saben, pero cuando empezó la colonización española aquí, venían con una política que había instaurado la corona, que es la política de extirpación de idolatrías, ¿ya? Esta política lo que buscaba era principalmente eliminar cualquier objeto o figura que estas personas, los incas, que para unas personas tan civilizadas y avanzadas tecnológicamente, que eran los españoles, empezaron a destruir, ¿ya? Estos como incas empezaron a perder sus imágenes y tuvieron que empezar a negociar y buscar nuevas formas de poder idolatrar o poder tener una cercanía con sus ancestros, ¿ya? Eh, Todo esto fue robado y destruido por Pedro Valdivia y sus hombres.
y destruyeron lo que se considera, gracias a los datos que tenemos hoy en día, que se considera que el centro de Santiago, como lo conocemos hoy, donde está el Correos de Chile, la iglesia, antes era un centro administrativo y ceremonial de esta comunidad inca que había cruzado todo el desierto de Atacama en el norte, lo que hoy conocemos como desierto de Atacama, lo cruzaron con sus hombres, ¿ya? Y fueron creando caminos, ¿ya? El asentamiento que nosotros tenemos, o que teníamos, mejor dicho, en Santiago, era un asentamiento bastante desarrollado. ¿Y cómo podemos saber que era un asentamiento desarrollado? Porque la evidencia arqueológica nos indica que estas personas ya tenían redes de caminos que conectaban a Cusco, redes de caminos que cruzaban la cordillera, que iban hacia el norte, hacia el sur. Habían empezado a trabajar lo que era la hidroagricultura y principalmente sus fuentes de ingreso, la forma con la que ellos transaban, era el oro y la plata. Entonces, hoy podríamos deducir que la ciudad de Santiago fue un centro administrativo y ceremonial completamente de los incas, ¿ya? De hecho, gracias a ciertos dibujos que se han podido encontrar en las vasijas y en las cerámicas, hemos podido deducir, y los científicos han podido deducir, que pertenecían al imperio de Tahuantinsuyo, ¿ya? Estos viajaron desde Cusco hasta acá y trajeron tecnologías, avances y empezaron a construir lo que hoy conocemos como Santiago de Chile. Entonces quizás ahora estamos todos medio impactados porque claro, nos están cambiando la historia como la conocíamos. Pero es bueno también aceptar esta nueva historia. Es bueno que se esté dando paso a nuevas historias y que tengamos los datos científicos y las tecnologías para poder llegar a esto que yo le estoy comentando, ¿ya? Sin ir más allá, nosotros estamos hablando de los cementerios y las evidencias que se han encontrado. Si queremos hablar de evidencias como cuerpos, tenemos un dato que en el Cerro del Plomo, hace muchos años fue encontrado un niño incaico, obviamente por las temperaturas, podemos asimilar que puede estar congelado el niño, perdón, con hojas de coca y adornos de plata y oro a su alrededor, ¿ya? Este niño probablemente fue una ofrenda que hicieron los incas a sus dioses, ¿ya? Además, tenemos otros datos duros, ¿ya? De la red de metro. La red de metro en los años 70 empezó a construirse con excavadoras y procesos bastante rústicos y empezaron a cavar túneles en distintos lugares de Santiago. Cuando empezaron con las excavaciones de estos distintos túneles, comenzaron a encontrar vestigios, cerámicas, cuerpos, obviamente en estado muchos momificados que pueden ser encontrados en el Museo de Historia Natural y otros que fueron simplemente encontrados en huesos, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a buscar información donde quizás podríamos encontrar que los incas estaban con nosotros, podemos irnos a la Constitución, cuando empezaron a crearse la Constitución de la Fundación de Santiago. Hay un dato por ahí en el que un cura indica que fue a comprar cerca de la casa de Pedro Valdivia a un tambo y con su puño y letra describió que había un tambo, y los tambos, como les dije anteriormente, son estas pequeñas tiendas y mercados que nosotros podríamos considerarlo durante el Imperio Inca, ¿ya? Todos estos datos empíricos que yo les estoy entregando se suman también con unos encuentros que hubieron en el cementerio de la Reina, con aproximadamente 8 distintos tipos de tumbas, ¿ya? Y también con las tumbas que se han encontrado, se ha podido identificar que algunas de las personas que fueron enterradas en el Valle del Mapocho fueron consideradas como de la élite inca, ya que vestían algunos tipos de tela, ¿ya? Y además tenían tipos de ofrenda que hacen considerar que eran pertenecientes a la élite. ¿Y qué es lo que reafirma este dato? Que nosotros no fuimos fundados por Pedro de Valdivia. Lo que nos hace inferir este dato es que antes de la creación de Santiago ya estaban estos asentamientos incas y fueron
centros administrativos importantes, porque tuvimos gente importante, por así decirlo. Es un tema bastante interesante que día a día va creciendo, ¿ya? Cada vez van recibiendo más información acerca de esto, disculpen, de los asentamientos inca. Y para poder encontrar más información, si ustedes quedaron igual que yo ahora, atravesados, que no la quieren creer con todos los datos que les he entregado, pueden buscar. Hoy en día las plataformas están al alcance de la mano, en su teléfono, pueden googlear los boletines que han generado, por ejemplo, el Museo de Historia Natural. Tenemos un boletín creado por Gonzalo Sotomayor, Rubén Stumberg, Juan Carlos Cerda, ¿ya? Llamado Mapocho Incaico, ¿ya? En este boletín podemos encontrar información acerca de los vestigios encontrados, de los cuerpos encontrados, ¿ya? Y cómo se relacionan y podemos ir uniendo cada uno de los conceptos para ir creando la nueva historia, ¿ya? Como su guía y como el que le estás contando y relatando la nueva historia, les recomiendo que se abran, que no se cierren a lo que ya les contaron. Les recomiendo que busquen, que se informen, que aprendan. Espero el día de hoy haber servido y haberles enseñado algo nuevo, ¿ya? Para mí ha sido un agrado poder compartirles esta información con ustedes y me imagino que se encuentran igual de sorprendidos que yo cuando comenzamos a investigar de esto. Así que les deseo un excelente fin de semana a todos y cada uno de ustedes. Estudien, edúquense y nos estaremos viendo muy pronto.